tema es interesante que vamos a tratar en Cultural y a Tierra de Cultura. Los primeros pobladores de nuestra región. Un especialista, licenciado en antropología, también con distintos máster y especialidades en Madrid y en Europa, por supuesto. Estamos hablando del licenciado Ulises D'Andrea. Tenemos que poner un tiempo a el origen de los primeros pobladores. ¿De qué estamos hablando? Concretamente la primera oleada. Bueno, en la zona nuestra hoy en día ya se está hablando de que después de la última glaciación, hace más o menos 10.000 años, comienzan las primeras oleadas humanas de la costa atlántico paranaense a las sierras centrales, remontando las cuencas de los grandes ríos y los rosarios de laguna que inmediatamente después de la retirada de los glaciares esa época se le llamó el óptimo climático, o sea, una gran cantidad de rosarios de laguna que estaba dado por el calentamiento del lugar, del espacio y la gran cantidad de precipitaciones. Actualmente, ahora que vemos que llueve, cómo se hacen todas esas lagunas de nuevo, bueno, en ese momento se habla de 2.000 milímetros anuales, de más o menos el promedio de precipitaciones. Estas oleadas interactuaban, eran hordas de cazadores-recolectores, de 30 a 50 individuos, nómades por supuesto, que todos su vida era tras la comida, eran cultura de subsistencia, o sea, remontaban los ríos, la cuenca de los ríos, donde se podía pescar, se pescaba, se recolectaba en todo momento y se cazaban animales. Y se llegaba a las sierras centrales, que era donde más había animales, fundamentalmente de lo que llamamos fauna extinguida, o sea, fauna fósil. Acá había caballos, el caballo es de origen americano y que después se extingue en América. Había gran cantidad de especies de ciervos, desde pequeñas a muy grandes, los camélidos, todos los tipos de camélidos, la alpaca, la llama y la vicuña, y lógicamente estas culturas llegaban a estos lugares, cazaban principalmente en la época de la aparición de los mamíferos, o sea, de noviembre a marzo, y después volvían a desandar lo que habían hecho anteriormente. O sea, iban y venían en el término de un año por las cuencas de los ríos. Ahora, un dato importante, tenemos que hablar que más o menos en Río Cuarto ya había la presencia humana de hace más de 10.000 años. Sí, entre 10 y 12.000 años es la fecha que se está dando. Los fechados de carbono 14 tenemos 8.000 años para Intiguaz en San Luis, que es toda la misma cultura, y teníamos 6.000 años en Alpa Corral, pero ahora con esta nueva calibración ya en carbono 14 se llega a 9.000 años. Venían de Brasil, me decía, ¿no? Este primer tipo humano, que se lo llama paleoamericano, o láguido, porque vienen de la zona de Lagoa Santa, en el estado de Belo Horizonte, ahí cerca de Minas Gerais, en Brasil. Ahí se los he estudiado. Y también las fechas de esa zona es 13.000 años, los fechados que se han hecho. Y lo interesante es que es una raza que no es la que teóricamente habría entrado por Bering, sino por el Pacífico, porque son melanesios, o sea, son negroides, como los actuales melanesios, no son de raza negra como los africanos, son negroides, pero con pelo muy ensortijado y de una estatura de 1,50 m a 55 los varones. ¿Cómo hacían para cazar? Porque eran pequeños, si bien pueden ser robustos, pero los animales eran bastante amplios. La industria lítica, que es la industria de los sílex, que es el cuarzo, la calcedonia, el ópalo, el berilo. El sílex presenta una doble propiedad, que es muy fácil de tallar, porque se deslasca, se forma un instrumento, y una vez realizado el instrumento es tan duro como un hierro, esa punta de proyectil, digamos. Y con eso hacían estas hordas no conocían el arco y la flecha. Tenían jabalinas que tiraban con el propulsor. El propulsor es un elemento de madera o hueso que alarga
la palanca del brazo. No sé si han visto en televisión, hay algunas partes de Europa y de Estados Unidos que hacen certámenes de tiro al blanco con propulsor. Y sale la jabalina, esa sale con más fuerza que una flecha de arco. Con respecto a la cultura rupestre, va avanzado ya en el tiempo, ¿todavía se puede observar? ¿Ha quedado algo de esa época? ¿O estos primeros pobladores simplemente hicieron cazaban para la subsistencia? No, ellos nos han dejado los restos arqueológicos con los cuales nosotros conocemos la cultura. Por ejemplo, la cultura más antigua los conocemos por la punta de proyectil que se llama de Ayampitín, que es una punta en forma de hoja de laurel de 5 a 12 centímetros de largo, que se engarzaba en esa jabalina y con eso se cazaba. Y las jabalinas no nos quedan porque eran de madera, pero esas puntas sí nos quedan. Después hay una cultura posterior, más o menos de 6.000 años atrás, que perfecciona más esa punta de proyectil, se hace almendrada, con escotadura, más pequeña, pero sigue siendo siempre disparada con propulsor. Y después hay un tercer momento que es cuando aparecen las primeras culturas agrícolas, más o menos en el inicio de la era nuestra, o sea, hace unos 2.000 años atrás, que también llegan a las sierras centrales, se desplazan a estos cazadores y después terminan asimilándose, y son las formadoras de lo que llamamos el complejo cultural Comechingón, que son ya culturas agrícolas que se desparraman por todas las sierras centrales, de Córdoba y de San Luis.